Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con el repaso. Va a ser breve, pero es importante que estén atentos y el repaso usualmente me lo dan ustedes. O sea, yo les voy a presentar una plaquita histológica y cada uno levantando la mano, pues me va a decir qué tejido creen que es. El importante saber también que yo tomo mucho en cuenta los repasos, o sea, la participación que ustedes tienen, porque aquí es donde ustedes me demuestran que realmente han prestado atención, que están estudiando, y eso yo lo aprecio mucho y aparte pues lo tengo en cuenta para su puntuación de participación también. Así que traten de esforzarse un poquito en cuanto a el repaso de hoy. Yo estoy grabando el repaso, o sea, para los que no pudieron asistir el día de hoy, puedan también ver las imágenes. Lo otro es que recordarles que tienen que subir su práctica, ya que esos puntos son los responsables del pruebin. O sea, el pruebin va a ser esos puntos de la actividad que les subí a Classroom. Así que súbenla en el tiempo que se amerita y ya pues entonces continuaremos ya la semana que viene arriba con los temas del próximo parcial y la semana que viene es su examen. ¿Hay alguna pregunta antes de comenzar? Ok, pues nada, vamos a iniciar con la primera imagen. Recuerden también que el examen de ustedes es mitad teórico y mitad práctico. La teoría es de lo que vemos en clase. Va a ser de 3 temas: técnicas histológicas, célula y tejido epitelial. Y la práctica entonces, se la estoy diciendo desde ya para que estudien bien eso, va a ser una imagen histológica y una pregunta de ese tejido. O sea, por ejemplo, le voy a poner, ponte un tejido cúbico simple. Y una pregunta puede ser, o sea, ustedes van a identificar, ¿verdad?, qué tejido es de esa imagen. Y aparte yo les voy a hacer una pregunta acerca de ese órgano, perdón, de ese tejido. Igual que como lo haremos aquí en el repaso, lo mismito. Esa pregunta puede ser ubicación, puede ser característica, puede ser función, cualquier cosa relacionada a ese tejido en particular. Ok. Entonces, ya va que hay una persona entrando. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. El repaso va a ser solamente de tejido epitelial. Ya la parte, y se los digo desde ya para que no se me pase. Técnicas histológicas, lo importante es saber los pasos, o sea, en qué consiste cada paso de las técnicas histológicas, cuál es el orden que tienen esas técnicas histológicas, cuáles son las estructuras que se tiñen, las que pierden su tinción, principalmente eso, que es un núcleo vesicular, un núcleo hipercromático, o sea, lo que hablamos en clase y lo que yo estuve ya platicando con ustedes en estas semanas. Eso en cuanto a técnicas, ¿verdad? En cuanto a célula, lo más importante que tienen que saber, membrana y órganos membranosos. Esas son las cosas más importantes. De los órganos membranosos, saber cuáles son sus funciones y características morfológicas. Cómo se ve, por ejemplo, un aparato de Golgi, cómo se ve un retículo endoplasmático rugoso, dónde está, en qué parte está ubicada, en qué compartimento. Cuál es la importancia del núcleo, de saber cómo se ve, si es vesicular, si es hipercromático, qué significa eso en función de la célula. Ese tipo de cosas son las que ustedes se tienen que enfocar. Y ya en tejido epitelial, pues es lo que vamos a repasar el día de hoy, que es lo que tiene las identificaciones. Ok. Ya hablando, ya terminando de dar las informaciones, entonces ahora sí, chicos, vamos a iniciar. Vamos a ver la primera imagen. Ahí tiene tiene un link ahí, no sé por qué. Déjeme yo quitarle ese link un momento. No sé por qué se ve así.
Ahora sí. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién me dice qué tejido epitelial es ese? A ver, vamos a darle la oportunidad a Marioli Almonte. El nombre de ese tejido es epitelio plano simple. Lo identifiqué porque, como es simple, tiene una sola hilera de células sumamente delgadas y aplanadas, por eso es epitelio plano simple. Ok, muy bien. Almonte, ¿tú eres de los martes o de los jueves? De los martes, sesión 36. ¿No? Ok, me van a decir su día de clase, si es martes o es jueves, porque yo junté a las dos secciones en el repaso. Entonces, para ponerle a la participación, me tienen que decir de dónde son. Gracias, Marioli. Y vamos a ver, Claudia, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, Ok. Y Claudia, ¿tú me puedes decir una ubicación de ese tejido epitelial plano simple? una ubicación. Ajá. Déjeme verificar bien. ¿Cómo que se dice esto? Vamos a darle la oportunidad a Génesis. Bueno, según tengo entendido, una de las ubicaciones puede ser en el interior del vaso sanguíneo. Ujú, tapizando los vasos sanguíneos. ¿Y tú sabes qué significa esa palabra que está ahí señalando con las flechas azules? Usted no hubiese dicho que esos son los pequeños vellitos que no que no se ven a simple vista, que se llama, Dios mío, no, cilio no. Los cilios son más No, grandes, más, no es eso. El tejido plano simple no tiene especialización apical. ok. La que me dijo la ubicación fue Génesis o fue Claudia. Y yo, Génesis. Ah, ok, Génesis, la pregunta era para ti. Que tú, si tú sabes qué significa esa palabra que está ahí arriba, en endotelio. Endotelio no vendría siendo la capa que cubre las células del, o sea, la misma vaso sanguíneo, o sea, la capa como delgada. Ujú, así es. Específicamente en el vaso sanguíneo eh, se le da el nombre de endotelio al tejido epitelial plano simple. Eso es un nombre propio del tejido epitelial plano simple que encontramos en los vasos sanguíneos. Génesis, ¿tú eres martes o jueves? De los martes. Ok, muy bien. Entonces, así muy bien como dijeron sus compañeras, fíjense acá. Les voy a señalar dónde está el tejido epitelial. Miren acá, miren, recuerden que el tejido epitelial plano simple se caracteriza por tener una sola hilera de capas donde podemos observar un núcleo aplanado. Miren cómo se ven los núcleos aquí. Se los voy a ir señalando con el cursor. Esos son núcleos de de las células planas. Y miren cómo se ven alargaditos y aplanados. Y todo esto corresponde entonces a un tejido epitelial plano simple. Ok. Recuerden entonces, endotelio es el nombre que tienen en el vaso sanguíneo. Hay otro nombre propio que no es endotelio, pero que también corresponde a un tejido epitelial plano simple. ¿Alguien? Y que les voy a dar una pista. Este se encuentra tapizando las cavidades abdominales, pericárdicas. A ver, smiling.
soy de la sección, creo que 36 de los martes, Ujú. el mesotelio, que es el que se encarga o sea, como está diciendo, de arropar o bien de estar ahí arriba de las cavidades eh, pericárdicas, pleural y peritoneal, según el libro. Así mismo es. Entonces tenemos dos nombres propios para el tejido epitelial y asimismo ya saben dos ubicaciones. En vasos sanguíneos se le llama endotelio. En las cavidades pleurales, pericárdicas, peritoneo se le llama mesotelio. Y ya pues pueden observar las características histológicas que yo les acabo de señalar aquí. Muy bien, pues vamos a ir con el siguiente. Vamos a ver, ¿quién me dice ese? Espérense, que me faltó algo, la función. ¿Quién me dice cuál es la función del tejido epitelial plano simple? ¿Por qué yo necesito que ese tejido epitelial sea así de una sola capa? A ver, ¿qué me dice? Yo, Karina Rodríguez. Para permitir la filtración ¿De qué? de componentes, sustancias, moléculas, ¿Y por qué tú crees que permite la filtración, ese tejido epitelial? porque, porque contiene una sola capa. Ujú. ¿Y eso qué significa? O sea, porque tú dices que permite el paso de sustancias y contiene una sola capa, correcto, eso es cierto. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el paso de sustancias? ¿Tú vas bien? ¿Es así? ¿Es correcto? Yo solamente quiero que me lo explique. O cómo tú llegaste a esa idea, que es correcta. Bueno, porque se encuentran mayormente en los alveolos, o sea, en los pulmones, y también en los vasos sanguíneos. Sí, pero o sea, yo lo que quiero saber es em, el hecho de que solamente sea una capa, una única capa bien delgadita. ¿Qué pasa con esas sustancias entonces? Que tú dices que hay que tienen que pasar. ¿Por qué no puede ser un estratificado? ¿Por qué el cuerpo decidió hacer una Porque, sola capa? Ajá. porque de ahí se nutre del tejido conectivo. No, yo creo que tú estás confundida. Vamos a ver. Porque, o sea, tú tienes la respuesta correcta, pero tú no sabes por qué esa es la respuesta correcta. A ver, Marioli, perdón. Yo entiendo que al tener una sola capa pasa más fácil el filtrado. Exacto. Es por eso que es una sola capa. Imagínate que tú tengas una sustancia de este lado, en la luz de esa cavidad, y que en vez de tener una sola capa tenga múltiples capas. La sustancia que está aquí adentro no va a poder traspasar lo suficientemente rápido todas esas capas de célula. Por eso es que lo tenemos en lugares específicos como los vasos sanguíneos, el peritoneo, los alvéolos pulmonares, como dijo también Yocarina, que es que para la difusión de sustancias yo necesito una capa que sea delgada. Imagínate cuando, por ejemplo, tenemos en nuestros órganos
No es que viene como un tubo, que tú vienes y le metes un tubo a un órgano y ya, y tú le rocías la sangre, sino que lo que hace esos vasos sanguíneos es lo siguiente, miren, se lo voy a poner en un dibujito aquí. Este es nuestro órgano, vamos a decir que este es el riñón, ¿verdad? Mi riñón. Si yo le hago, por ejemplo, un zoom aquí a ese órgano, y yo le hago así, y yo le hago un corte histológico y yo lo veo por dentro, yo voy a ver que en todo ese tejido que tiene el riñón, los vasos sanguíneos van a hacer esto. Miren, este es el tejido. Vamos a poner que aquí hay muchas células. Este es el tejido renal. El vaso sanguíneo hace lo siguiente. Aquí yo tengo un vaso sanguíneo. Miren aquí, un tubito, ¿verdad? Una arteria. Vamos a decir que esa es una arteria renal. Y esa arteria adentro es donde tiene todos los nutrientes que tienen que llegar al tejido renal. Ellos lo que van a hacer es que van a difundir todos esos nutrientes así. Se van a salir. ¿A través de qué? A través de este tejido epitelial, a través de estas células. Van a atravesar esa pared. ¿Para poder llegar a dónde? Al riñón. Imagínense que yo tuviera muchas capas. No puede pasar todas, o sea, esos nutrientes, en vez de pasar rápido y fácil, van a tardarse mucho y va a ser muy difícil poder atravesar la pared del vaso. Por eso es que se ubican en lugares estratégicos para poder proporcionar una difusión de nutrientes efectiva. Y por eso es que están ubicados en esos lugares. ¿Entendieron eso? Sí, no. Ok, muy bien. Eso es lo que tienen que saber. Y eso es lo que yo voy a preguntar también. No solamente saber dónde se ubica, sino también por qué se ubica ahí. Ok, vamos con este. Claudia. Para mí, ese es un epitelio cilíndrico estratificado. No. A ver, vamos a ver qué dice Ishabetel. Perdón. Yo digo que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Va por ahí. Es cilíndrico, sí, pero no es pseudoestratificado ni estratificado. Claudia, el micrófono, por favor. Ok, perdón, maestra. ¿Sí? Ok. Génesis, vamos a ver. Es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada. Lo dijiste, esa es la identificación correcta, pero Ah, ok. recuerda que las células van al final, o sea, un tejido Sí, epitelial. perdón. Repítelo Ajá. con el orden correcto. A ver. Tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Correcto, muy bien, Génesis. Ok. Así es, tienes entonces tu tejido epitelial. ¿Y cómo tú determinaste que era un tejido epitelial cilíndrico? Sí, o sea, la identificación, ¿cómo tú lo identificaste? La chapa estriada y la célula. Ujú. La chapa estriada la identifiqué porque está teñida de fucsia, que usted había dicho que se teñía con paz, porque el paz tiñe carbohidratos, y la célula porque está teñida de blanco, por así decirlo. Ahí Sí, mismo en el tejido. recuerden que si se dan cuenta, esa línea que está aquí bien definida, que es lo que dice Génesis, esa línea es la que está teñida intensamente. Y por eso es que ella determinó que eso es microvellosidad, porque esa microvellosidad ahí particularmente en todos los tejidos se va a teñir así, como si fueran como si yo agarrara un marcador y la resaltara así con el mismo color rosado pero más intenso.
Por eso es que ustedes ven como esa línea ahí bien delimitada. Y estas células que tienen aspecto de cáliz como una copa, se las voy a pintar de amarillo, miren. Esta célula que está aquí, llamada célula caliciforme, que tiene aspecto de copa, es más ancha en su parte apical, más angosta en su parte basal, donde se ubica entonces el núcleo hipercromático, aquí, desplazado hacia la parte basal, es la célula caliciforme. Aquí hay una también, solamente que no se ve por completo. Y aquí hay otra, que son esas burbujas que ven ahí como blancas. Muy bien. ¿Y alguien sabe entonces dónde se encuentra ese tejido? A ver, Claudia, que tenías la mano levantada. ¿Tú te quedaste con la mano levantada o lo sabes? Me quedé con ella levantada. Ok. Smiling, vamos a ver. Según lo que dijimos la otra vez, creo que se encuentra en el intestino, ujú, el Específicamente intestino en delgado. esa, correcto, Smiling. No solamente el delgado, sino también en el colon, también en el intestino grueso. Pero sí, está ahí. Toda la pared intestinal está recubierta por este tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. ¿Y alguien sabe que esta célula que contiene, o sea, la célula caliciforme, qué tiene adentro? Hasby. Bien, según lo que estábamos hablando, la célula caliciforme contiene en su interior moco Ujú. para facilitar a través de las microvellosidades, vamos a decir, el flujo de lo que haya en, en Es, la zona, vamos a decirlo así. es correcto, así mismo es Hasby. Hasby, ¿tú eres de los martes o de los jueves? De los jueves. Ok. Y Priscila, que tú ibas a decir otra cosa. No, solamente sí lo mismo de eso, Ok, que producen moco. exacto. Y esas microvellosidades, ¿cuál es la función de ellas, Priscila? Es absorber nutrientes o darle entrada también a algunas sustancias. Asimismo es aumentar la superficie de absorción. Recuerden el ejemplo que yo les dije, el de la toalla y la sábana, ¿verdad? Que con qué ustedes se secan mejor, ¿con la toalla o con la sábana? Con la toalla, porque tiene mayor superficie, tiene todos esos pelitos, ¿verdad? Que permiten que el agua pueda pasar y pueda ser absorbida por la célula. Pueda pasar de manera más lenta y entonces al pasar de manera más lenta, pues le da más tiempo a la célula de absorber. Por eso es que lo tenemos en el intestino, porque en el intestino es donde nosotros absorbemos nutrientes, en el colon es donde absorbemos agua. Estas células caliciformes se encargan de secretar moco, que lo que va a hacer es lubricar las paredes del intestino para que cuando se vaya formando la S, o sea, las heces, se vayan compactando, ¿verdad? No se queden atascadas, sino que puedan pasar libremente por todo el tracto gastrointestinal y salgan finalmente por el ano. Sin esas células caliciformes ahí, pues esa S va a quedar atrapada porque no se va a poder mover. El tránsito intestinal no será suficiente para poder mover. Muy bien. ¿Y qué otra ubicación aparte de, bueno, esta es la única que hay con ese tejido en específico? Vamos a ver un poquito más adelante. A ver, ¿qué es esto? So, Amy, Buenas tardes. buenas tardes. Ese es el epitelio de transición, urotelio, maestra. Correcto. ¿Cómo tú identificaste que ese era ese epitelio? Porque vi varias capas de célula, pero que la de la superficie eran más redondas o en forma de globo
y estas también podían cambiar de forma como si se estiraban o se aplastaran. Ujú. Aquí solamente estamos viendo el epitelio cuando está relajado, que es que cuando no hay un contenido, ¿verdad? Que lo aplaste y que le cambie que transicione esa célula. O sea, estamos viendo aquí la célula normal en su estado natural. Y fíjense lo que dice Soheimi, que la célula superficial tiene un aspecto más redondo. Mírenla acá. Aquí también, mírenlo cómo se va formando esta cúpula. Principalmente lo pueden notar en esa porción de aquí arriba porque abajo no podemos verla, pero ahí se ve clarito. Miren, esas son varias células que tienen aspecto de cúpula en su superficie, o de paraguas, o de globo, y por eso es que se le llama también urotelio, o sea, se le llaman células. Bueno, vamos a ver qué José, ¿tú te acuerdas del nombre que se le dan a estas células de la superficie? O alguien que se acuerde. Maestra, antes de continuar, soy de la sección de los jueves, para que sepa. Ok. Smiling. A ver. Según hablábamos en la otra clase, se le llaman células globosas, globi o paracaídas. Y usted dijo que su forma favorita de llamarle era como células globi. Exactamente. Se llaman así. Muy bien. También Soheim me dijo algo interesante, y es que este tejido también se llama epitelio de transición, y es por eso mismo, porque al estar ubicada, ¿verdad?, en el sistema urogenital, y les voy a hacer un pequeño repasito aquí de cómo se va diferenciando el sistema urogenital, y es que aquí están los riñones, ¿verdad? Ay, espérense. Miren, estos son los riñones. Todos normalmente tenemos 2 riñones. En esos riñones yo tengo cálices que van a recoger la orina que se filtra ahí. Esos cálices, hay cálices mayores y cálices menores. Todos esos van a desembocar en esta sección que vemos ahí, que se llaman uréteres. Los uréteres entonces van a dirigirse hacia la vejiga urinaria, y ellos se van a colocar acá en la vejiga urinaria, y luego la vejiga urinaria va a formar la uretra. ¿Ok? Y esta uretra entonces es la que desemboca en el orificio donde ustedes y todos nosotros orinamos, que ya está en la parte genital, ya sea la masculina en el pene y en la femenina pues en el vestíbulo de la vagina, que no es lo mismo introito vaginal que uretra, son 2 orificios diferentes. Esta es, ¿verdad?, la vagina, por decirlo así. Aquí está el clítoris, y abajo del clítoris hay un orificio, y se lo voy a poner aquí para que no se les olvide por si no saben. Ese orificio, ese punto rojo que está ahí, ya va, espérense, otro color, vamos a ponerle azul. Ese orificio es la uretra, mientras que lo que está abajo, aquí abajo, es la vagina. Por lo tanto, son 2 orificios diferentes, no es el mismo. Y ese puntito rojo es lo que se comunica aquí con la uretra. Esto. Entonces, todo esto que está en rojo, todo esto, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, está tapizado por el urotelio, que es este tejido epitelial que tenemos aquí al fondo en toda la imagen. Todas esas porciones de ahí están tapizadas por eso. La vagina tiene otro tejido epitelial, por lo tanto no es el mismo órgano. La vagina tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y veremos por qué ahorita. Porque si yo no necesito pasar orina por allí, yo no necesito este tejido epitelial que es específico para el tránsito de la orina. ¿Entienden eso? Ok. Muy bien.
Entonces vamos a continuar. Ese no se ve tan bien, pero creo que más o menos pueden identificar. ¿Quién me dice qué tejido es ese? Claudia. Sí, puedes hablar. Tienes el micrófono cerrado. Ah, ok, ya. A ver si no me equivoco otra vez. Este es un epitelio plano estratificado. Muy bien. Te falta una sola cosita. Te la voy a señalar aquí. Eso que ven ahí, está bien, te la voy a poner buena, pero es un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Ok, Claudia? Ah, sí, 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 sí. Claudia Gracias, man. Martínez. ¿Y tú eres de qué sección, martes o jueves? Jueves. Ok. Es un epitelio plano estratificado queratinizado. Y Claudia, ¿cómo tú identificaste que era ese epitelio? Como podemos ver, tienes múltiples capas celulares. Ujú. Como usted no hubiese dicho anteriormente, eh, cuando un epitelio, para identificarlo, uno debe también, para poder identificarlo, también uno debe fijarse bien si tiene múltiples capas o una sola. Entonces, ¿Y se ve cómo tú identificaste que era plano? ¿Qué pasa con las células de bueno, la superficie? que está más cerca de la luz, se puede decir. La Sí, entrada de la luz. es correcto, Ajá. pero o sea, la forma de la célula de la célula más superficial, ¿cómo es? Cuadrada, ¿qué se dice? No puede ser cuadrada No, porque si es un tejido dice epitelial plana, 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 plana. Ahora sí. plana, sí, dice plana y yo me Ok. confundo a veces, maestra. Entonces, en los tejidos epiteliales estratificados, recuerden que su orientación, y vamos a ponerle este como ejemplo, que este sí se ve bien, esto también es un tejido epitelial plano estratificado. Miren cómo hay un gran número de capas, ¿verdad? Miren, yo tengo muchas células que están una por encima de la otra. Pero ¿qué pasa? Las células de la superficie, que está aquí, miren cómo son aplanadas. Específicamente la que se ve mejor de todas esas es esta que está aquí. Se la voy a envolver en un lápiz negro, miren. Esa que está ahí. Fíjense cómo ella es más, que aparece como un quipecito. Se dan cuenta que es como más angostas en los extremos y alargada y aplanada en el centro. Y el núcleo se ve alargadito. Esas células que están ahí en la superficie son las que van a determinar la forma que tienen el epitelio. A pesar de que yo tengo múltiples células de muchas formas abajo de esta, yo voy a tomar en cuenta es la célula más superficial. Entonces yo voy a identificar esto como tejido epitelial plano estratificado. Y tengo que verificar si tengo o no queratina, que la queratina es esta estructura aquí que no es celular como tal, sino que es proteica, que se llama queratina. Esa queratina la encontramos principalmente en ¿dónde? O sea, esta ubicación del tejido epitelial plano estratificado queratinizado, ¿dónde lo encontramos normalmente? A ver, Dayeli, no, Rosaura, perdón, Rosaura. Si mal no recuerdo, su ubicación forma la epidermis de la piel. Correcto, Rosaura. Así mismo es Rosaura Burgos, de martes o jueves. Martes. Por esa razón es que nosotros la tenemos en la piel, porque la queratina funciona como una protección ante la fricción mecánica, o sea, ante ese roce constante. Por eso es que no nos lastimamos normalmente la piel, a pesar de que es nuestro contacto con todo el medio externo. En cambio, este de acá, como pueden ver, no tiene esa estructura de queratina, sino que la parte más superficial únicamente ustedes ven las células. Aquí no, aquí yo veo esa estructura que no es celular.
y por eso es que ustedes diferencian la queratina y la que no tiene queratina. Entonces acá ustedes la van a nombrar igual, tejido epitelial plano estratificado, simplemente que le van a agregar la palabra de no queratinizado. No queratinizado. Y eso es porque no tiene obviamente la queratina. ¿Y dónde lo podemos ubicar? ¿Qué me dice? ¿Dónde se ubica el tejido epitelial plano estratificado no queratinizado? Hello. Vamos a ver. Soheimi. No, mentira. Vamos a darle la oportunidad a Priscila. Vocales, en la cavidad vocal y también en el recto, en el ano, en el esófago, en la vagina y en el cuello uterino, por sus, ¿sí? ¿Y por qué tú crees que se encuentran en esos lugares, Priscila? ¿Qué pasa en esas Debido, ubicaciones que necesitamos eso? debido a la entrada de luz, entonces puede que sea un lugar húmedo, entonces esas células, como quien dice, ellas mantienen el lugar como estabilizado, o sea, estable, con el pH estable, porque hay una entrada de luz, entonces puede ser que no logre su función, entonces las células sirven como para mantener en ese, en ese, en esa función el lugar estable, como las células absorben es decir, mucosidades también para poder mantener la estabilidad en dichos cavidades. No, no es así, Priscila. De hecho, no, ellas no absorben. O sea, esa no es la función de ellas. A ver, vamos a ver qué dice Keila. Keila, Yolaini. Sí, maestra. Ujú. Las células se encuentran en la córnea, yo tengo que se encuentran. No, no, esas son las ubicaciones, pero yo estaba Ok. diciendo era que por qué se encuentran ahí. O sea, ¿cuál es la función de ese tejido? Priscila, ¿tú eres de los martes o de los jueves? De los martes. Okay. Yo digo, bueno, no me voy a molestar, pero yo pienso, yo investigué que era sobre como que estas células aportan como secreción, donde mantienen ese ambiente como estabilizado, que no que no, como que no tienen resequedad. Eso es lo que yo quería decir, pero si tienen otro No, aporte, pueden no es decirlo. así. De hecho, no tienen ese aporte, porque si te das cuenta, ellas no tienen ninguna célula, o sea, ellas no secretan ninguna sustancia. No es como, por ejemplo, en el tubo digestivo, cuando veíamos estas células de aquí, que son células que secretan moco. Esas sí te puedo decir que pues, tienen una función en cuanto a la lubricación del epitelio, de la cavidad. Pero en este caso, nosotros no estamos viendo ningún contenido que ellas expulsen hacia afuera, hacia la luz. Por lo tanto, esa no es su función realmente. Sí es húmedo porque estamos hablando de mucosas como la mucosa oral, como la vagina. Esa parte sí, pero el epitelio no es el responsable de eso. Son las glándulas anexas que son responsables de esa mucosidad, como tú dijiste, de esa humedad. Pero las células per se del tejido epitelial no tienen esa función
en esas ubicaciones que tú mencionaste, que son correctas las ubicaciones, pero no es esa la función del tejido epitelial plano estratificado. A ver, ¿qué me dice Dayelin? Yo digo que se encuentran en esas zonas porque esas zonas están sometidas a fricción constantemente, sin embargo necesitan mantenerse húmedas. Entonces, al este ser no queratinizado, permite que se mantenga húmeda esas zonas. Tú mezclaste dos cosas, mezclaste lo que yo acabo de decir que no es así y la respuesta correcta. Dayelen, sí, es correcto que se ubican ahí para resistir las fuerzas mecánicas, pero el tejido epitelial plano estratificado no tiene nada que ver con el hecho de que esas zonas sean húmedas. Esa función de mucosidad, o sea, de la parte húmeda, lo da otra cosa que no es el tejido epitelial. El tejido epitelial plano estratificado, lo único que se encarga es de resistir las fuerzas mecánicas que pasan en ese sitio. Por ejemplo, nosotros normalmente comemos alimentos. Esos alimentos no son blandos, ¿verdad? A ustedes comen mucho mucha empanada frita, mucha, qué sé yo, qué cosas, la mazorca, o sea, son cosas que son duras, ¿verdad? Que no, que son, que si tú, vamos a decir, la pasas por un tejido, te va a molestar porque es algo que tiene mucha textura, que tiene mucha dureza. Por eso es que la boca tiene que tener un tejido epitelial plano estratificado para poder resistir esa fricción de los alimentos. Asimismo pasa con el ano. Imagínense las heces resecas que vienen por lo menos ya lubricadas de parte del intestino, pero aún así tienen que atravesar la pared del ano, del recto. Todo por eso es que necesitan un epitelio que resista esa fuerza. Imagínense que ahí en esas zonas tuviéramos un epitelio plano estratificado, o sea, con una sola capa de células. Me va a romper, o sea, va a romper el epitelio. Con que tú le hagas un poquitito de fuerza a ese epitelio ya lo vas a romper. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos un tejido epitelial plano estratificado con muchas capas, ¿verdad? Para poder resistir esas fuerzas. Algo similar con lo que pasa con la piel, que también es un plano estratificado. Lo que pasa es que a este se le añade todavía otra capa protectora, que es esa queratina, que es una proteína muy resistente, que la encontramos en el cabello, por ejemplo. El cabello es duro, el cabello no se parte con facilidad. Entonces, aquí lo que sucede es que tenemos eso sí en el esófago, en la vagina, señores. ¿Para qué sirve la vagina? Para que se introduzca un miembro masculino y para que salga un bebé. Imagínense que ustedes tuvieran una sola capa de células ahí. Nosotros no, las mujeres nos moriríamos, no habrían personas en el mundo, porque nada más en la primera relación sexual ya uno se desangra por ahí. Entonces, eso es lo que les trato de decir. No confundan la función del tubo digestivo, que la tiene con las células caliciformes, que son las que secretan el moco, a los epitelios húmedos, donde están ubicados las células, el tejido epitelial plano estratificado, que la función de ellos es la resistencia mecánica, o sea, las fuerzas mecánicas, resistir fuerzas mecánicas. Ok. ¿Entendido eso? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. Dayelin, ¿tú eres de los martes o de los jueves? De los martes. Ok. Entonces tenemos acá esta, a ver. ¿Quién me dice esa? Soheimi, vamos a ver. Epitelio cúbico simple. Y Dayelin, ¿tú te sabes una ubicación del el epitelio cúbico simple? O alguien, si se sabe una ubicación. ¿Dónde se ubica el epitelio cúbico simple? En los túbulos renales, maestro.
Túbulos renales, muy bien. Y en función de eso, a ver, ¿tú te acuerdas que cuando yo expliqué ahorita con el dibujito, yo te dije que los riñones son los que producían la orina, ¿verdad? Yo lo acabo de decir. ¿Te acuerdas? Sí, maestra. Y te acuerdas, eso, Amy, que también cuando hablábamos de tejido epitelial cúbico, eh, bueno, no mencionamos unas ubicaciones, pero en función de lo que yo te dije del riñón que produce orina, ¿qué tú crees que pasa con esos túbulos renales? O sea, ¿qué tú crees que hagan esas células de ahí? Te voy a dar otra pista. Se encuentran en los túbulos renales y se encuentran también tapizando los conductos de las glándulas. Recuerden que las glándulas son estructuras, ¿verdad? Un tejido epitelial glandular que va a secretar un contenido hacia la luz. O sea, por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, todas esas son glándulas, estructuras que secretan algo, ¿verdad? Secretan sebo, secretan saliva. Entonces, ¿qué función ustedes creen que tenga el tejido epitelial cúbico simple? Maestra, creo que el transporte, por lo que usted acaba de decir, la absorción y también la secreción. Absorción no, porque ya eso no, o sea, eso no. Bueno, está bien, vamos a dejarlo, pero principalmente secreción, principalmente. Pueden absorber algunas que otras cosas, pero la principal función del tejido cúbico simple es la secreción de sustancia. Por eso es que se encuentran en esos lugares, tapizando los conductos de las glándulas, a nivel de los túbulos renales. Y hay otra ubicación también que no necesariamente va a secretar algo, pero se encuentra también tapizando el ovario, o sea, la cápsula del ovario. Está tapizada por encima por ese tejido cúbico simple. Muy bien. ¿Y este qué será? A ver. Karina. Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Muy bien. Es así, Karina. Te ganaste un premio. Karina Rodríguez. ¿Tú eres de los martes o los jueves? De los martes. Los jueves tan lentos. De los jueves nada más me participaron 3 personas. Entonces, Karina, mira, así mismo es. Ese es un tejido epitelial cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Recuérdate que tienes que decir la parte de pseudoestratificado, que no la mencionaste. Entonces, creo que no la mencionaste. ¿O sí? Sí, ya la mencioné. Ay, perdón. Pues está bien, entonces. Muy bien, así mismo es. ¿Cómo tú identificaste que ese es ese tejido? Pues porque las células están una debajo de la otra y, o sea, no es estratificado porque las células todas están en la lámina basal y no están todas iguales como en cilíndrico simple. Exactamente, así mismo es. Y estos tú los mencionaste, pero es bueno que los señalemos para que los demás vean. Miren, esos son los cilios que menciona Karina. Son cilios. ¿Y dónde? A ver, alguien más que me quiera decir algo, la ubicación de este tejido.
Alguien que no haya participado, preferiblemente. Marlenis. En la tráquea. Tráquea. Se pronuncia así. A pesar de que no tiene acento, se pronuncia tráquea, con pronunciación en la A. Pero así mismo es, Marlenis. Y en la tráquea, en todas las vías respiratorias, principalmente a nivel de los bronquios y parte de los bronquiolos. Pero sí, es ahí. Por esa misma razón, también se le llama epitelio respiratorio. Marlenis, ¿tú eres de los martes o de los jueves? De los jueves. Ok. ¿Y por qué alguien, a ver, alguien más que me diga, por qué se encuentra ahí? ¿Qué hace ese epitelio que lo tengamos que tener obligatoriamente en esas ubicaciones? Carlos. Absorción y secreción. ¿Secreción de qué? Te voy a dar una pista, Carlos. ¿Te acuerdas ahorita cuando yo expliqué intestino, que yo hablé de unas células en forma de copa que se ven como unas burbujas pálidas? ¿Te acuerdas? Algo. Yo lo acabo de decir ahorita cuando iniciamos. Son estas mismas que están aquí. Las estoy señalando con mi puntero rojo. ¿Te acuerdas cómo se llaman esas células? Esas son células caliciformes. Muy bien. ¿Y te acuerdas qué tenían adentro? No me acuerdo. A ver. Alguien más que ayude a Carlos. ¿Se puede hablar así, maestra? Vamos, bueno, nadie más tiene la mano levantada. O sea, sí hay más gente, pero dale, Claudia, que tú ibas a decir. Como ya usted había dicho, que son caliciformes y que tienen, y vienen acompañadas de mocos. De Si mal moco. no me Ellas equivoco. producen algo llamado mucina. La mucina es la forma que tiene el moco antes, ¿verdad?, de ser secretada. Cuando ya la secretan hacia la luz, pues ese moco, esa mucina se convierte en moco, que es el moco que ustedes se sacan de la nariz, que pasa por la garganta y todo eso. Y Carlos, para poder ponerte tu participación, ya tú dijiste que son las células caliciformes, muy bien. Por lo tanto, tienen la parte de la función secretora, tú la cubriste. Pero falta otra función que está dada por estos pelitos que están aquí, tu compañera lo mencionó en su identificación. ¿Sabes cuáles son estas especializaciones que están aquí arriba? La función de los cilios. Ajá. A ver, Lo voy a si decir tú básicamente tienes con mi la secreción de ese moco, y perdón que te interrumpas para que te ubiques, si tú tienes la secreción de ese moco, ¿qué tú crees que hagan esos cilios con el moco? Le voy a decir, lo voy a decir en forma de mi palabra. Ajá. Eso ayuda, lo ayuda en el movimiento. Muy bien. Va a movilizar ese moco, ¿verdad? A barrerlo, a arrastrarlo. Es correcto. Sí, Así mismo es. ¿Tú eres de los jueves o de los martes? Jueves. de los martes. Martes. Ok. Sí. Así mismo. Entonces, ese tejido epitelial tiene dos funciones principales. La secreción de moco, ¿verdad? Y el barrer ese moco, el movilizar ese moco. No se puede quedar pegado ahí al moco, porque el moco, lo ideal, o sea, la función principal es mantener la humedad y la lubricación de las vías, y aparte una función antimicrobiana de que si viene cualquier microorganismo, pues quede atrapado ahí en ese moco y que no pase a través de la membrana, a través del epitelio, perdón. Y por eso es que se encuentran ahí. Ok, me falta este. ¿Quién me dice este? Ese es el último. Kimberly Tirado.
Bien, es el epitelio cilíndrico simple ciliado. ¿Y tú ves esos cilios ahí, segura? A ver, vamos a compararlo. ¿Tú crees que se ven así como estos cilios? No, no se ven tan. Entonces, ¿qué tú crees que hay ahí? Si no son tan visibles como los cilios, ¿cuál tú crees que es que esa especialización apical? Kimberly. Ay, podrían ser microvellosidades. Exacto. Entonces, corrige tu identificación. Entonces sería tejido epitelio cilíndrico simple. ¿Cómo? ¿Y dónde vas a dejar las microvellosidades? Es que no me acuerdo cómo es que se dice. A ver. Con microvellosidades. Con microvellosidades. Ahora sí. Repítelo de nuevo. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Ahora sí, muy bien, Kimberly. ¿Tú eres de los martes o los jueves? Los martes. Muy bien. Entonces, eso es un tejido epitelial cilíndrico simple con microvellosidades. Así es. ¿Y alguien más me dice alguna ubicación de ese tejido? A ver. Keila. Trazo digestivo, el estómago. El Y el cilíndrico intestino sí. delgado. El intestino delgado no. El estómago sí. Ok. A ver, en Mía. ¿Qué otra ubicación tú tienes? Vesícula biliar, intestino grueso, creo. Ok. Intestino grueso no, porque no hay... recuerda que en el intestino grueso lo que más tendremos son células caliciformes. Entonces no puede haber... O sea, este tejido no tiene células caliciformes. Por lo tanto, no puede ir ahí. Ah, disculpe. En la vesícula biliar sí. A ver, Keila, Yolaini, ¿cuál sección tú eres? ¿Martes o jueves? De los jueves. Ok. ¿Y Mía Sedano? De los jueves también, profe. Muy bien. Ok. Entonces tenemos ahí tejido epitelial cilíndrico simple con microvellosidades. Ok. Ya con eso, chicos, terminamos el repaso. Esas son las imágenes que van a ir para su examen. Repásenlas bien. Repasen también todo lo que dijimos. Revisen todas las ubicaciones. Y ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, maestra, yo quería preguntar algo acerca de eso mismo, que cómo uno se podría dar cuenta de cuándo está en una capa germinativa, un ejemplo, en el ectodermo, en el endodermo, en el mesodermo. No nos damos cuenta o sea, lo sabemos por el origen embriológico que tienen, pero recuerda que esas capas germinativas se forman es a nivel del embrión. Es decir, después de que se fecundó, ¿verdad? Que la mamá empieza a engendrar, por decirlo así, a ese feto dentro de su vientre, ahí es donde aparecen las capas germinativas. Todo lo que nosotros vemos de tejido epitelial, tejido conectivo,
sistema nervioso, óseo. Esos son ya la versión final de esa capa germinativa. La capa germinativa solamente es el inicio, ¿verdad?, de la formación de cada uno de estos tejidos que nosotros vamos a ver durante todo el semestre. Pero en un microscopio óptico no vamos a lograr ver esas capas germinativas porque esas ya se formaron. Ya en una persona cuando sale, o una persona, un animal, cuando sale del vientre de su madre, ya está formada en todos los tejidos en su porción, en su forma final. Y las capas germinativas son simplemente el origen que se va Bien, transformando. perfecto. Ujú. Ok. Pues nada, chicos, eso es. Maestra, una pregunta. Sí, Génesis. Respecto a la práctica que tenemos que enviar, ¿la debemos enviar en PDF a Classroom? Sí, ahí yo veo que algunas personas lo subieron en comentarios. Los comentarios yo no puedo calificarlos y les voy a mostrar aquí para que vean, miren, para que ustedes puedan no solamente hacerlo en esta materia, sino también en cualquier otra materia que ameriten, espérense, aquí, ameriten subir algo a Classroom. Y es que miren, cuando yo voy a calificarlos, que le voy a poner su calificación, cuando ustedes suben, ¿verdad?, esa tarea, miren, ahí están los comentarios. Los comentarios yo no puedo calificarlos porque eso lo hicieron por separado. Ya yo lo que voy a ver es el trabajo que ustedes subieron. Y entonces al subir el trabajo, fíjense, ella lo subió en PDF, ella lo puso ahí, ella lo respondió y ahí yo le coloco su nota y yo le digo tal y tal nota y lo publico y se les guarda esa nota. Si no lo suben en un documento, yo no lo puedo poner la nota. ¿Entienden eso? Maestra, Sí. yo puedo corregir o sea, yo puedo eliminar el mío y volver a corregirlo. Sí, tú Yo lo puedes. subí. Sí, ustedes pueden eliminar lo que subieron y volver a subirlo. Ok, gracias. Porque como ya algunos, yo cometí un error en dos, que usted me lo corrigió ahorita, entonces, para yo corregirlo y volver a subirlo. Claro, está bien. Gracias. So, Amy, ¿tú querías decir otra cosa? Sí, maestra, yo tengo una duda. Chapa estriada y microvellosidades, ¿vendría siendo lo mismo o no? Sí, es lo mismo. La chapa estriada es el nombre que se le da en el tubo digestivo, mientras que el ribete en cepillo, que ese es otro nombre que ustedes van a ver, se le da en los túbulos renales. En los túbulos renales específicamente, ese tejido epitelial cúbico simple que hay ahí está revestido por unas microvellosidades que en esa ubicación se le dan el nombre de ribete en cepillo. Pero es la misma microvellosidad, es la misma especialización apical. Ok, gracias. Ok. Maestra, Sí. ¿hasta qué hora está abierta la plataforma de Classroom? Para la sección 33, que es la de los jueves, es hasta el 4 de marzo. Y para la sección 36 es hasta mañana, que es la de los martes. Una Ok, pregunta, gracias. mal. ¿Se le puede llamar microvellosidades y no decirle chapa estriada y como quieras válido? Sí, como quieras Sí, válido. Sí, ok. porque es lo mismo. Profe, una pregunta. Ujú. Sobre el manual, ¿hay que llevarlo hasta qué página? ¿O cómo sería? Déjame verificar. Yo creo que les había dicho a las secciones de ISTO 1 que el manual lo iba a corregir en el segundo parcial. O sea, según su programa, yo le di el chance para que me entregaran el manual en el segundo parcial. Porque en el primer parcial yo sé que hay mucha gente que no lo ha comprado, que ha tenido dificultades, entonces yo le voy a dar ese chance. Pero tienen que, para el segundo parcial es que se va a hacer la primera corrección.
y ya la última corrección se hará para el tercer parcial. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, que le quería corregir mi nombre, maestra. Eh, En mi correo electrónico yo tengo Claudia Patricia, porque Claudia es mi segundo nombre. Pero mi nombre parece, o sea, allá en la universidad como Patricia, Patricia Martínez Girón, para cualquier confusión, usted sabe. Está bien, gracias por la aclaración. Sí. Si sus apellidos están bien, no hay problema, porque los nombres usualmente no se ven tanto en la lista, sino más su apellido, sus dos apellidos. Ok. Pues nada, chicos, espero que hayan aprendido bastante y nos vemos ya en la semana que viene. Lleguen temprano, me van a esperar en el laboratorio de LM, o sea, en el parquecito que está ahí mismo, me esperan ahí y yo los voy a llamar a decirles en qué aula es que vamos a tomar el examen. Bien.